Si amas los dulces, pero te estás cuidando, tienes que aprender a cocinar tus dulces saludables. Hoy vamos a preparar una crema pastelera que es la base de muchos postres que estoy segura que te encantan. La crema catalana, las tartaletas de fruta, las mil hojas. Mejor suscríbete que ya vamos a empezar. Esta es una receta súper fácil y con pocos ingredientes, solamente 5. Vas a tomar 2 huevos y le vas a extraer la yema, con mucho cuidadito. Y las claras, por supuesto que no las vas a botar, vas a hacer el waffle que hicimos en el video pasado. ¿Lo hiciste? Yo sé que lo hiciste, me llegaron muchísimas fotos y doy gracias por eso, quedó mega bueno. Cuando ya tienes las yemas en el bol, las vas a batir un poquito antes de agregar los otros ingredientes. Vamos a continuar. 3 cucharadas de mi sustituto del azúcar, yo utilizo Monk Fruit. Y también le vas a agregar 3 cucharadas de almidón de maíz, mejor conocido como maicena. Ahora vas a mezclar muy bien todos estos ingredientes. Yo lo voy a hacer así, facilito, con un batidor de mano. Lo importante es disolver muy bien el almidón de maíz. Posteriormente se va a calentar y ya sabemos que si no se va a comenzar a empelotar, entonces mejor disolverlo muy bien. Toma unos minutitos más, pero vale la pena el resultado. Yo igual sé que tú eres una experta después que hiciste ese pudín de chocolate tan bueno que hicimos hace unas semanas. Bueno, ya esta mezcla está súper bien mezclada, ahora voy a agregar la leche. En total vamos a utilizar 2 tazas de leche, pero en esta parte del procedimiento solamente vas a agregar un chorrito. Y lo vas a batir así muy bien hasta que se mezclen todos los ingredientes. Este es el momento de verificar que no tengas ningún grumito por ahí, que se te haya quedado de repente de la maicena o tal vez de las yemas. Cuando esto ya está bien mezclado, ahora vamos a proceder a calentar esta mezcla. Voy a cambiar aquí mi escenografía trayendo mi cocinita portátil para mostrarles aquí cómo lo vamos a hacer. Vamos a colocar el resto de la leche y le voy a agregar piel de limón. Recuerda que la piel de limón es nuestro secreto para que esto no sepa huevo, así que tú agrégale, dale con furia. Agrégale también una cucharada de vainilla y calienta a fuego lento. Vas a calentar la leche hasta que veas que comienzan a salir las primeras burbujitas. Eso nos puede tardar algunos 2 o 3 minutos aproximadamente, dependiendo si lo pones fuego muy bajo. Aquí de verdad la puedes poner a fuego normal hasta que comiences a ver las burbujitas. Yo la estoy moviendo así un poquito para que la piel de limón empiece a sacar todo su aroma y sabor. Si vas a preparar una crema catalana, por ejemplo, lo que debes colocar en la olla en vez de vainilla es una ramita de canela. O también le puedes colocar los dos, eso es a gusto de cada quien. Bueno, esto ya está caliente como lo quiero, entonces ahora voy a traer la mezcla de huevos que la tengo aquí mismo. Y ahora lo que vamos a hacer es agregar un poquito de la leche caliente a la mezcla de huevos, batiendo muy fuerte para que no se nos vayan a cocinar los huevos. Yo tomé 1/4 de taza y lo estoy agregando así poco a poco, hasta que vea que se ha combinado perfectamente la leche caliente con la mezcla de los huevos. Nunca agregues huevo directo a la mezcla caliente de la olla y mucho menos si la hornilla está encendida porque te van a salir unos huevos revueltos. La manera de trabajarlo es que tienes que llevarlos primero a la temperatura y luego ahí sí lo agregas al resto de la leche que está caliente. Durante este procedimiento apaga la hornilla y una vez que hayas mezclado las 2 mezclas, que ya la tengas bien combinada, vas a ir agregándola poco a poco como te estoy mostrando, pero llega un momento en que ya agregaste toda la mezcla como ahora. Entonces en este momento vas a encender la llama nuevamente a fuego muy lento. Es importante que nunca dejes de batir. A medida que esto se va calentando vas a necesitar batir más, sobre todo porque no queremos que se pegue de la olla. Nunca le pongas el fuego más alto. A mí me gusta hacerlo paso a paso para que tú veas cómo ella va espesando poco a poco. Pero tienes que tener mucho cuidado porque llega un momento en como que explota y espesa de una vez. Tenle paciencia, que no te preocupes, que esto va a durar como 5 o 6 minutos aproximadamente, máximo 10, no más de eso. Y si no te espesa es porque de repente te hace falta un poco más de almidón de maíz. Si eso te pasa, no vas a agregar el almidón de maíz directo a la olla. Vas a hacer el mismo procedimiento que hicimos al principio. Lo vas a disolver en agua fría y luego lo vas a meter poco a poco en la olla para que esto espese. Ya cuando comienza a espesar ya quieres comértela toda porque esto huele delicioso con la piel de limón.
Otra que queda deliciosa también es con piel de naranja. Lo que pasa es que yo les tengo una sorpresa y después en un próximo video les voy a hacer con esta misma crema pastelera un pie de limón. Entonces por eso quiero que el sabor a limón sea bastante intenso y porque no quiero que me sepa huevo. Y ese truquito ya yo te lo he dicho, todo lo que tú no quieras que sepa huevo, métele piel de limón. Bueno, esto ya está espesando como a mí me gusta. Fíjate como cuando paso la paleta por el fondo, primero no se pegó nada. Y segundo, queda como abierta, eso quiere decir que ya está bastante espesa. La puedes cocinar hasta que tú veas que está el espeso que a ti te gusta. Y una vez que ya la tienes así, ahora el próximo paso es llevarla al refrigerador para que enfríe. Pero yo quiero saber cuánto me sale con estas cantidades para poder darte los macros al final del video. Y más que las calorías, lo que a mí me gusta que ustedes vean son los nutrientes, las proteínas que esto contiene, los carbohidratos y las grasas, sobre todo para las personas que no pueden comer recetas con demasiados carbohidratos. Bueno, con la cantidad de ingredientes que les di salen 300 mililitros o 300 gramos de esta mezcla. Una vez que ella se va enfriando, te vas a dar cuenta que ella espesa mucho más de lo que estaba en la olla. Lo bueno de aprender a hacer estas cosas saludables es que no te privas de comer los dulces que a ti realmente te gustan. ¿Te gustan las 1000 hojas? Bueno, vamos a hacerla saludable y sin azúcar, ¿por qué no? La voy a llevar aproximadamente 2 horas al refrigerador. Me la llevo a la nevera. Después de 2 horas tenemos una crema perfecta. Miren cómo es pesado, miren cómo se queda pegada de la cucharita. Voy a probarla a ver si me sabe a huevo. ¡Wow! Mega buenísima. Mega buena. Divina quedó. Ya solo así, esto es un postre. Tienen que hacer esto hoy mismo. Cuando la pruebes te va a llegar a la mente todos los dulces que te gustan que vienen hechos con esta crema pastelera. Dime en los comentarios qué postre vas a hacer con esta crema pastelera. Yo por el momento con esta crema pastelera en 5 minutos te armo un pie de limón que queda mega buenísimo. Te espero aquí en el próximo video para que hagamos esta delicia de pie de limón. Ahora, si eres más del estilo chocolatoso, te invito a ver el video de la semana pasada donde hicimos este fondant de chocolate mega buenísimo en pocos minutos. Y lo mejor, con muy pocos ingredientes. Yo te dije que mis próximas recetas son así, máximo 5 ingredientes. Mega fáciles, mega provocativas y por supuesto, mega buenas. Si te gustó esta receta, por favor apóyame con tu dedito arriba que me ayuda mucho a posicionar este video. Suscríbete para que no te pierdas la receta de la semana que viene. Con esta receta vas a ser tan feliz como cuando compras mis recetarios en mi página web recetaslily.com.